¿Tienes problemas con tu mentalidad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedo avanzar en la vida? Y a veces sientes hasta lástima de ti mismo, es que tengo todas estas deudas, qué flojera este trabajo tan feo que tengo, tantas cosas que te suceden y dices, no, 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 segurito yo soy la persona con la peor suerte del mundo. Y eso hablando de cualquier aspecto de tu vida, porque puedes hablar de tus relaciones de pareja, puedes hablar de tus negocios, de tu trabajo, de tu salud física, de lo que tú quieras. Yo creo y estoy convencido que es una cuestión de cómo interpretamos la información, es la mentalidad que tenemos y es el resultado que vamos a tener. Evidentemente hay cosas que no podemos controlar, pero eso no significa que lo que nos haya pasado determine lo que nos va a pasar en el futuro. Y para mí, como emprendedor, como empresario, ahora sí que como marketer, es lo que marca mi vida. Y sé que es algo difícil, porque evidentemente yo soy igual que todos ustedes que están viendo y escuchándonos, donde a veces siento que se me viene el mundo encima y me ando ahogando en un vaso de agua. Y me queda claro, ¿verdad? Y me cuentan muchos de ese tipo de problemas. No, hombre, es que está bien difícil la vida, es que hablando del dólar subió, el dólar bajó, las deudas, el gobierno, mi esposa, mi esposo, mi papá, mi mamá, mis hijos, lo que quieras. Bueno, yo creo que todo eso es algo que está en nuestro control, porque esos son nuestros pensamientos y nuestros pensamientos dependen de nosotros. Lo que te sucedió en el pasado, y como lo decía un gurú de la India, ya está en el pasado y ya no hay nada que hacer al respecto. Lo que viene hacia enfrente, pues también sabrá qué es lo que vaya a suceder. Lo que estamos viviendo es hoy. Y yo creo que desde ahí arranca todo con esa gran mentalidad. Y bueno, yo creo que hay personas que tienen una mentalidad diferente a la gran mayoría de las personas. Hay personas que definitivamente tienen un chip diferente y que son muy inspiradoras, que son personas que están fuera del común, le llamaría yo. Personas que logran lo que tú y yo queremos lograr. Personas que a pesar de la adversidad y de tocar momentos difíciles, llegan más lejos que la gran mayoría de las personas. Y bueno, el día de hoy, nuestra invitada es una de esas personas. Ella es empresaria, es creador de su propia escuela de mentalidad y pues ha logrado sobreponerse a dificultades fuertes de la vida, fuertes que para ti, para mí, a lo mejor ni siquiera nos las imaginamos. A lo mejor tú sí, que me estás escuchando allá. Nuestra invitada del día de hoy es Claudia Chandia, quien hace 4 años sufrió un accidente que hoy, hasta el momento, la tiene en una silla de ruedas, pero que ha tenido esa mentalidad, ¿verdad?, de empresaria que desde antes de su accidente ya tenía una mentalidad o trabajaba con la mentalidad de las personas y que hoy en día sigue haciendo lo mismo, pero en palabras de ella misma, desde una óptica totalmente diferente, pero con metas muy claras y que logran transformar o cambiar el chip. Es una mentora de vida, es una coach de vida que ayuda a las personas a cambiar su mentalidad para poder seguir adelante y lograr más de lo que están logrando hoy en día. Bienvenida a Emprendiendo Online, Claudia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un placer acompañarte, Horacio. Oye, Claudia, pues primero que nada, ¿qué haces hoy en día? O sea, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué es lo que haces tú todos los días? Antes de entrar a la historia y todas estas partes, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo generas ingresos? Porque sé que tienes una escuela online. Aquí yo lo que trato, lo que la gran mayoría de las personas que nos escucha está buscando cómo generar ingresos online, cómo generar un negocio online. Entonces, bueno, ¿tú qué haces? Sí, bueno, yo me dedico a través de las redes a hacer mentorías privadas online, o también hago mentorías grupales. En esas mentorías grupales más que nada va enfocado a cómo, a través de tu manera de pensar, puedes emprender. Y lo primero que les incito a las personas es pasar, más que pasar de una facturación, por ejemplo, de 1.000 a 10.000 o de 0 a 10K, es más que nada trabajar tu manera de pensar. Entonces, lo que más me gusta hacer, la verdad, y ahora estoy pronta a partir una nueva edición,
son las mentorías de negocios, que son 90 días. Hago eso, hago mentorías uno a uno, que ya más que nada es como una mentalidad, o sea, un mentoring de vida, de descubrir patrones, de ver cuáles son quizás algunas trancas que ha tenido la persona. Pero en la segunda, tercera sesión a mí me gusta ser bien práctica y voy directamente a encontrar cuál es esa espinita que está, ¿cierto?, limitando el potencial que pueda tener cualquier persona. Y eso, básicamente eso, hago seminarios también una vez al año presenciales, pero la mayoría de las cosas las hago de manera virtual. Oye, pues qué interesante y la verdad que yo creo que tú con esa mentalidad para las personas que no te conocen aún, pues nada más es cosa de echarte un clavado al Instagram de Claudia, que es Clau ahí se me fue ¿cómo es, Claudia? Clau Chandi. Clau Chandi, Clau Chandi, y Benny es inspirador tremendamente. O sea, literal, cada post que haces es de inspiración para cualquiera. Yo lo veía y dije, wow, qué historia tan bonita y qué motivación tan grande para todos los que tenemos la oportunidad de seguirte. Entonces, para todos los que son nuevos y que apenas están conociendo a Claudia, vayan a su Instagram, Clau Chandi, síganla, véanlo, porque la verdad es una mujer sumamente inspiradora en cualquier ámbito de la vida que te encuentres, ¿verdad? Porque yo creo que para todo sirve, la mentalidad es para lo que uno desea. Y entonces, aquí sí me gustaría, bueno, pues poner un poquito de contexto. Sí, evidentemente, tú hoy en día, Clau, estás en una silla de ruedas, ¿no? Sí, sí, así es, hace 4 años. Desde hace 4 años sufriste un accidente y de ahí pues cambió todo, ¿no? Cambió todo como era tu vida. Entonces no sé si podamos ir un poquito a qué hacías antes de tu accidente, cómo era tu vida, pues ahora sí que para darle un contexto a la gente de ese cambio a donde estás hoy. Sí, perfecto, con mucho gusto. Creo que una de mis misiones es poder contar esta parte de mi historia para que muchas personas se puedan ver reflejadas y pueda ser un espejo de que sí se puede salir adelante pese a la adversidad. Así que con mucho gusto te cuento. Antes de yo sufrir este accidente que hoy en día ha sido una mejor bendición que me ha pasado en la vida, yo soy profesora de educación física, eso fue lo que estudié, salí de la universidad, amante de los deportes, sin embargo no me gustaba el sistema tradicional y comencé a emprender en un multinivel. Y ahí encontré todo el mundo del desarrollo personal, del crecimiento espiritual, de cómo yo a través de mi manera de pensar voy cambiando, ¿cierto?, mi manera de sentir y de actuar. Junto con ello, un año antes de que me accidentara, estaba pasando por una crisis financiera y me invitaron bueno, yo hacía ya coaching, hacía coaching uno a uno, estaba partiendo. El 2018, un año antes de esto, estaba partiendo. Me encontraba bastante insatisfecha y empecé a conectar con lo que me gustaba. Empecé a estudiar libros, a estudiar a mentores como Tony Robbins, a leer libros y me fui a Nueva York a, Wow. ver, a ver a Tony Robbins en noviembre del 2018. Ese evento me voló la cabeza. Dije, esto es lo que me quiero dedicar y comencé de lleno, llegué a Chile, yo soy chilena. En ese entonces me acuerdo que llegué con la decisión de que esto era lo que me iba a dedicar para toda mi vida, a impactar la vida de las personas. Comencé a hacer seminarios, me acuerdo que en ese evento fue en el UPW, donde caminé por Brasas Calientes, entonces estaba como súper empoderada. Y llego a Chile y un par de meses después tuve este accidente. 4 meses después de estar con Tony Robbins tuviste ese accidente. Wow. A ver, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es poco convencional, pero ¿crees que estabas destinada a tener ese entrenamiento previo a lo que te iba a pasar? ¿Crees que estaba, o sea, como, yo sé que pues nadie tenemos, o sea, no sé cómo decirlo, ¿va? Pero como que estaba predestinado todo esto a suceder, literal ese entrenamiento que fueras 4 meses antes de tu accidente? Sí, porque, o sea, tal cual, o sea, creo que entre lo que venía trabajando antes, los últimos 5 años, que ya estaba leyendo, pero mi nivel de conciencia todavía era bastante bajo, estaba todavía desde el miedo, inseguridades, traumas, qué sé yo, tenía, no sé, 28, 29 años, estaba como recién en mi despertar, y ese quiebre financiero
yo tenía todas las de perder o tenía cero opción de poder viajar a Estados Unidos, que salía costoso el pasaje, la misma entrada del evento, la estadía, el pasaporte, o sea, todo, pero yo me obsesioné desde que vi ese documental en Netflix, me obsesioné con que yo tenía que estar en ese evento. Y bueno, por cosas de la vida fui, y cuando retorné y tuve el accidente, yo lo primero que dije, de hecho recuerdo cuando estaba, bueno, me voy a entrar un poquito en la historia del accidente, pero recuerdo perfectamente cuando desperté, porque estuve unos segundos en otro plano, digo yo, Ok. eh, me acordé, lo único que me acordaba cuando los médicos me daban ese diagnóstico lapidario, ¿cierto? No con, de la mejor manera, que no iba a volver a caminar, en mi interior lo único que se veían como imágenes era el momento en donde yo pude caminar por brasas calientes y donde Tony nos programaba y nos decía, tú puedes crear la vida de tus sueños, tú puedes reformatear tu sistema de creencias, no permitas que nada, o sea, es que fue demasiado perfecto como dices tú. Entonces, desde el día en que me dieron ese diagnóstico, en mi cabeza yo me obsesioné y dije, bueno, a mí nadie me lo contó, yo no lo leí en un libro, yo viví esa experiencia de caminar por fuego y no quemarme. Entonces, a mí nadie me puede decir que algo no se puede lograr, ¿me explico? Claro. Mucha autoridad que muchas veces tenga un señor de corbata, de bata blanca, pero la verdad es que me acordé y fue para mí detonante y muy revelador que 4 meses antes haya ido, como dices tú, yo sí creo que estaba destinado a todo esto. Pues sí, o sea, yo creo que, híjola, son esas, yo le llamo diosidencias, ¿verdad? Donde dices, ¿cómo te prepararon para estar lista para ese momento tan difícil? Casi, casi como, mira, viene algo difícil, pero te vamos a dar herramientas para que lo puedas enfrentar, ¿no? Y sabes qué, yo creo que a todos nos pasa, yo creo que a todos nos pasa a diferentes niveles, solamente que no lo vemos. A veces no lo vemos tan explícito como en este caso, ¿cierto? Pero Claro. yo creo que cualquier desafío que tú has tenido en el área económica, emocional, física, viene como que anteriormente seguramente te dieron señales que tú no observaste o pasaste desapercibido, pero siempre hay. Yo tuve la oportunidad de que fuese bastante explícita en mi caso, porque quizá el desafío era un poco más prolongado, un poco más, no sé, pero yo creo que todos tenemos siempre esas señales. Oye, Clau, y entonces llegas tú, bueno, te vas con Tony Robbins, pasa tu accidente, que fue un accidente fortuito, pues, si puedes ahí más o menos platicarlo si se puede, para que la gente más o menos entienda, tenga más contexto. Fue muy fortuito y esto también suma a lo que te digo yo, que estaba como mi alma planeada todo esto. Estaba en el cumpleaños de una de mis mejores amigas y yo manejaba moto y me tuve un accidente en moto. No iba a exceso de velocidad, no iba ni ningún bajo, o sea, no bebo, no me drogo, entonces iba totalmente lúcida. Sin embargo, había un aceite en el piso que en una curva perdí el control y eso hizo que yo cayera y cuando caí, em, mi espalda justo cayó en una berma, entonces ahí me fracturé una vértebra de la espalda, la T11 para ser más específico. Okay. Y nada, eran 3 de la mañana, porque venía, como les digo, del cumpleaños de mi amiga. Yo iba al departamento en ese entonces en el que vivía, y mi primera reacción fue querer ponerme de pie dentro de lo que desperté, porque no recuerdo cuánto tiempo pasó entre que me caí y desperté, pero quise ponerme de pie porque para mí era como, chuta, me caí, muchas veces me había caído, pero inmediatamente no sentí de la cintura para abajo. Entonces tenía un miedo, una incertidumbre, que es algo que se los prometo que yo siempre le digo, o sea, es un dolor que no se lo doy a nadie, porque más que un dolor físico, además de fracturarte una vértebra, es una incertidumbre gigante, un miedo de no entender por qué no sientes las piernas, por qué no te puedes mover. Además se me contrajo el tórax, no podía respirar y así un montón de desafíos que iban agravando mi vida.
Una Wow. noche que jamás olvidaré, obviamente. Y en ese momento entonces llegas, vas con los doctores, te examinan. eh, Bueno, ahí tengo una de las experiencias, bueno, no quiero alargar tanto la historia, pero ahí tuve una rendición, por así decirlo, porque me fui a otro plano. Yo vi cuando ya no soporté más los dolores, mi cuerpo empezó a elevarse y yo veía mi cuerpo físico en el suelo, la ambulancia, toda la policía, y yo estaba en otro planeta, pero así feliz, porque no sentía dolor. Hasta que me hicieron volver, no era mi momento, y desperté después en la UCI con este diagnóstico lapidario que te digo yo, en donde me dicen, Claudio, usted no va a volver nunca más a caminar, tiene una lesión medular completa, es decir, que en la médula hay cierta cantidad de nervios que llevan las conexiones a tu cuerpo y eso se te cortó por completo. Por lo tanto, no va a volver a caminar. La ciencia dice que eso no se regenera. Por lo tanto, usted se queda para siempre en la silla de ruedas, aprenda a vivir en ella, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue mi diagnóstico medicinal. ok. Y te quiero hacer una pregunta porque he leído mucho sobre esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Donde dicen que están en otro plano y que es una cuestión que se repite una y otra vez en muchas personas. Y yo sé que a lo mejor tiene mucho que ver con todo esto de la mentalidad, pero aprovechando, no todos los días tengo la oportunidad de platicar con alguien que ha vivido una experiencia como esta. Y están haciendo un experimento de los doctores en algunos quirófanos, donde en la parte de arriba de los libreros, bueno, aquí no sé, bueno, digamos que este librero en la parte de arriba, que yo no le entiendo muy bien el experimento, pero quieren poner una nota, ¿no? Que diga, vamos a suponer 5, 4, 3, 2, 1. Y para preguntarle a todas las personas que dicen que están viendo ese plano extra terminal, que digan, a ver, había unos números ahí arriba, ¿los viste? Y todavía no hay nadie que los diga. Y se me hace medio ridículo el experimento. Pero, Sí, bastante. pero bueno, no sé en tu caso, o sea, si dices que tienes una recolección de estar ahí, de verte literal, o sea, literal estar viendo tu cuerpo así como en un tipo, como en las meditaciones, cuando estás meditando que te dicen, salte y trata de ver tu cuerpo. ¿Algo similar a eso es lo que viviste? Sí, así es. De hecho, hace poco me hicieron una entrevista para un programa de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes esa rendición, porque eso es lo que ocurre, o sea, tú te rindes y te sales de tu cuerpo y tu espíritu empieza a elevarte. Tú no tienes conciencia. Entonces, si no tienes conciencia, no estás pensando. Tú solamente sientes y yo solamente sentía paz. Ok. Entonces, no existe un razonamiento de qué me está pasando, o sea, yo nunca me pregunté qué me estaba pasando, yo simplemente fluí, solté, que es como cuando uno hoy en día, no sé, pues ya, me rindo con este caso y fluyes y las cosas andan mucho mejor. ¿Me explico? ¿Crees que esa experiencia es parte de lo que hoy te ayuda? O sea, saber oye, cuando sueltas una vez, llegas a ese plano extra, pues, sensorial, no sé, extracorpóreo, donde dices, todo va a estar bien. Sí, de hecho ha sido, es como siempre, es como me acompaña siempre cuando vivo quizá alguna situación de estrés o no sé, cosas por el estilo. Recuerdo es como, claro, no tenemos el control de eso, suéltalo. Y es como el Hoponopono, suelta y confía. Ok. Oye, y claro, entonces te dicen eso, tú dices, porque lo veía en uno de tus videos, ¿no? Donde dices, estas personas no saben con quién están hablando, ¿verdad? Desde el del punto de vista humilde, pero decir, no saben con quién están hablando porque a mí no me van a vencer, ¿no? Y wow, me impresiona eso cuando lo dices. ¿Es algo que hoy, 4 años después, sigues pensando igual? Mejor que nunca. ¿Y, Sí. y, y, y cómo en ese momento, qué siguen en ese camino? O sea, en ese cambio, obviamente, supongo cuestiones de tu vida diaria que cambian Todo, drásticamente, ¿va? Obviamente. así Y, es. Bueno, lo primero que todo, cuando uno tiene un quiebre, insisto, siempre digo.
que algún quiebre fuerte, quizás como un accidente, puede ser también un quiebre financiero fuerte para alguien, o un quiebre emocional, un quiebre familiar. Cualquier tipo de quiebre tiene después todos sus procesos, ¿cierto? Tiene sus etapas. Entonces después yo me fui a la casa de mis padres porque debía tener cuidados así 100%, o sea, yo usaba pañales, estaba en una cama clínica, estuve 6 meses en posición horizontal, con suerte podía sentarme. Entonces ahí yo creo que viví en esos 6 meses, siempre lo digo, la oscuridad más negra de toda mi alma, porque era yo y mi mente, era solo yo y mi mente. Y ahí viví el duelo de obviamente no mover mis piernas. Piensa que yo de los 5 años que hago deporte, de los 5 años que juego tenis, fútbol, básquetbol, o sea, corro, de todo, ¿me explico? Mira, Sí. ya estoy entrenada, no dije corría, dije corro. No. Entonces, todo eso que yo hacía, de repente que la vida te dijo stop, que la vida te diga stop, tú tienes que procesarlo, o sea, es fuerte. Y yo viví ese duelo, viví las etapas de cualquier experiencia, de cualquier quiebre, como te digo, la negación. eh, Después luego viví la depresión, me quería morir, lo único que quería era morirme, o sea, si yo no camino, no quiero vivir, ¿cómo voy a estar en una silla de ruedas? Después comienzas un poco ya a, ¿cierto? Como a entender los procesos y empecé a conectarme con el área más espiritual y ahí empecé a ver un poco la luz en qué sentido de entender para qué me había ocurrido este accidente. Entender para qué. Bueno, básicamente emocionalmente tuve una vida quizá un poco desafiante cuando pequeña y esa rudeza con la que crecí me hizo conectarme poco con mis emociones. Entonces mi cuerpo llegó a un momento en donde dijo, Clau, ya no podemos soportar que te guardes todo, necesitamos que eso se expulse de tu cuerpo y fue a través de un accidente. Y en el accidente comenzaron a liberarse muchas emociones y yo comencé a sentir más mi corazón, a sentir mis emociones, lo que fuese, y ha sido maravilloso porque puedo sentir, he podido liberar ciertas emociones negativas, pero también he podido conectar con emociones como la gratitud, como, no sé, como la paz, tanta, como la alegría, pero de verdad, o sea, de todo corazón, entre más siento mi corazón, más siento mis piernas, entonces estoy en un éxtasis todo el tiempo, porque ha sido un proceso extraordinario, y también, así como yo he crecido, va creciendo mi negocio, porque el negocio siempre es una extensión de ti mismo. Claro. Pues ha sido fabuloso. ¿Mande? Ha sido fabuloso todo el proceso, te digo. Ok, oye, y entonces, ¿cómo empieza después de que pasas ese duelo y que dices, bueno, next, ¿va? O sea, vamos a darle, o sea, dijiste, no, 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 ya no me quiero morir, sino quiero lo que Claro. sigue. Cuando empiezas con esto de la mentalidad, ¿cómo inicias? ¿Cómo inicias esta nueva etapa, la empresaria, la nueva empresaria Clau? Mira, lo primero que hice fue quemar mis naves, como se dice. Yo estaba en la casa de mis padres y, bueno, debo dar, no sé si todos, pero varios créditos a esta decisión, a la que es actualmente mi novia, porque ella, después de que yo tuve 6 meses el accidente, se fue a visitarme a la casa de mis padres y me dijo, Clau, yo creo en ti, no te rindas, hagamos esto, busquemos todas las opciones y yo te acompaño. Y me encantó que una persona al menos que tuviese la misma mentalidad que yo fuese y me dijera, yo creo en ti. Porque mi familia, mi gente a mi alrededor, me quieren mucho, pero llegaron a decirme que me iban a querer igual en una silla de ruedas, entonces había no había coherencia en el ambiente en el que yo estaba, por cómo me veían, Ujú. así que tomé la decisión con los pocos ahorros que me quedaban, porque la clínica estaba, he hecho todo particular, 100%. Nunca he querido sacar ese carnet de discapacidad porque siento que sería incoherente con el universo. Nunca he recibido, o sea, por ejemplo, me compré mi auto y acá, no sé en tu país, pero acá tú puedes, con un carnet de discapacidad, puedes tener beneficios, te puedes dar una paga del Estado. Bueno, yo nunca he querido aceptar eso porque no me siento discapacitada, entonces yo estoy como en una línea. Quemé mis naves y me cambié de ciudad.
y dejé todo atrás, me vine a vivir sola. Entonces, ¿Ya te fuiste con tu novia en ese momento o sola, sola? sola, sola. Ella vivía a una cuadra de acá, de hecho todavía vive a un par de cuadras, pero yo en un departamento estoy sola. Entonces, lo primero que hice para poder comenzar de cero mi vida, ni siquiera el negocio, mi vida, fue quemar mis naves, cambiarme de ciudad y ponerme absolutamente incómoda, porque yo quería aprenderlo todo. O sea, tú ves mi departamento, que cumplí recientemente 3 años acá, y no tengo nada absolutamente adaptado. O sea, todo visualmente está normal para que yo no me acomode a una vida en silla de ruedas. ¿Me explico? Ok, sí, sí, claro. Entonces comencé a leer muchísimo, me encerré y me rodeaba solamente de gente que creyera lo que yo quería lograr. A la gente que me decía que me quería igual en silla de ruedas, nunca se los dije, pero me alejé automáticamente de ellos, ¿vale? Sí. Fui súper radical y me obsesioné hasta el día de hoy con mi objetivo. Y la verdad es que me sumergí en un trabajo interno que hice por los próximos 2 años desde que llegué acá. Tuve la fortuna de que en ese tiempo me ayudaba entre mi novia, mis papás y lo poco que generaba yo de recursos con algunas ventas de productos o servicios que hacía, pero era muy poco. Y me dediqué a trabajar en mí, en mi mentalidad, a descubrir cuáles eran esos patrones, de dónde venía. O sea, solo me sumergí en mi interior, hice muchos estudios, estudiaba terapia, estudiaba. Te lo prometo que estaba todo el día dedicada a eso y acá encerrada. Em, entonces, cuando termina todo este encierro que a todos nos hicieron, en alguna parte, ¿cierto? Del Sí. mundo, cuando finaliza esto, comencé a estudiar a uno de mis mentores, que hoy en día es Laín, y él me incentivó a que documentara mi proceso de caminar, que por cierto me dijo, no dudo en que eso va a pasar, pero ¿por qué no le pones énfasis a crear tu negocio o a profesionalizar el negocio que ya tenías mientras caminas? Y ahí surgió la idea de querer hacer más cosas para volver a caminar, porque todo mi emprendimiento, toda mi empresa nació por querer tener más recursos para poder caminar. O sea, siempre ese es mi enfoque, ¿me explico? Sí, claro. Porque ya se estaban agotando los otros recursos, o sea, la clínica es costosa, yo seguía siempre en rehabilitación, siempre entrenaba 3 horas diarias, siempre, y llegaba a casa, trabajaba 1 o 2 horas y me dedicaba a este insight que te cuento. Entonces se empezaron a acabar los recursos y dije, ¿cómo hago para generar más recursos? Y eso fue hace un año exactamente que creé todo este modelo que tengo ahora y partí de la nada. O sea, me acuerdo perfectamente que partí eh, con mucha hambre y dije, y yo decía, ¿de qué manera puedo compartir con las personas la disciplina que yo tengo, el enfoque que yo tengo, la obsesión que yo tengo con sus cosas y desde eso tener una remuneración? Y ahí partí haciendo, te prometo, muy sencillo. Empecé a hacer retos de enfoque, donde, no sé, cobraba $10 y eran 3 veces a la semana y le enseñaba a las personas a que se enfocaran en sus proyectos. Después el año pasado, tenía la idea de ir a ver de nuevo a Tony Robbins y además a Joe Dispenza, no sé si lo conoces. Sí, también. Quería conocer a Joe Dispenza porque como él era una inspiración para mí, debido a que también tuvo una lesión medular y él se restauró y todo, también tuvo un accidente como parecido al mío, yo quería conocerlo, ya había estudiado todos sus libros, había estudiado sus meditaciones, yo quería ir a ese evento y necesitaba por lo menos $15,000 para poder viajar porque tenía que ir acompañada, etcétera. Entonces me obsesioné con juntar ese recurso y te prometo que en una primera etapa mi negocio fue con ese objetivo. Ok. Soy muy sincera. Pero así, poco a poco, fui ganando $500, después el siguiente mes $1,000, hasta que en octubre fue el mes que gané más dinero, que fueron como $5,000, $6,000. Y eso me encantó porque me di cuenta de que podía producir dinero mientras estoy en la silla de ruedas. Me fui al evento de Joe Dispenza y allá tuve una de las grandes revelaciones con las que conecté muchísimo con mi propósito, que es a lo que hago hoy en día, que no es hacer un negocio por dinero,
que el dinero sea la consecuencia de yo estar sirviéndole a muchas personas. Pero eso no lo había entendido porque está en mi proceso normal, no pasa nada. Pero ese evento para mí fue muy revelador y volví a ir también al de Tony Robbins. Así Oye, que, hay una bueno, pregunta ahí sobre todo porque, ¿sabes qué? Que yo conozco a Joe Dispenza, pero nunca he estudiado con Joe Dispenza y he tenido muchas ganas de leer sus libros, tampoco los he leído, nada más he visto videos, conferencias, cosas por el estilo. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que quiere empezar a conocer a Joe Dispenza? Porque pues, es un gran referente, ¿verdad? Para todos los que hablamos de mentalidad, de que sí, creemos en un poquito más del poder de nuestra mente, ¿verdad? Más allá de lo que la ciencia determina. sí. Mira, no es un libro tan sencillo, pero si estás dispuesto a aumentar tus niveles de conciencia, yo te invitaría a que leas el libro Deja de ser tú. Porque en el fondo lo que yo viví con Joe Dispenza, que fueron 7 días de meditación con él, es una locura. O sea, de todos los mentores que he tenido la fortuna de conocer, grandes líderes del mundo, del área de los negocios, del crecimiento personal, creo que Joe Dispenza es un ser muy, muy, muy consciente. Y como médico, ¿cierto? Tiene un punto de vista totalmente diferente, porque él debate mucho, o sea, todo lo que habla de espiritualidad lo mezcla con la ciencia, entonces tú quedas como, wow, lo entiendes todo, ¿me explico? Sí, me encanta. De hecho, en sus meditaciones yo pude tener experiencias muy, muy, muy detonantes para mi proceso de mi rehabilitación, muy Ok, detonantes. ok. Muchas señales, cosas muy espirituales, muy bonitas, muchas conexiones de la misión con la que tengo hoy en día y con la que sigo trabajando, obviamente. Entonces, se mezcla mucho y hoy en día por eso es que mi negocio y mi escuela la llamé escuela de formación integral, porque si bien es cierto, a mí me encantan los negocios, me gusta muchísimo el crecimiento personal, pero siento que de una manera integral podemos trabajar mucho más inteligente. O sea, hoy en día yo trabajo 2, 3 horas al día y soy muy productiva porque estoy muy conectada. Sí, 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 estás en lo que estás y fluyes. Exacto. Oye, Clau, y entonces llegas a estar con Joe Dispenza y ya tienes tu escuela y empiezas con todas estas mentorías. Veía yo un video tuyo, la verdad no recuerdo hace cuánto tiempo pasó, pero donde decías de un avance tuyo, donde dice, estás como en una prensa, dices mis primeras 10 libras que estoy moviendo, o sea, no puedo entenderlo por todo lo que me has contado, o sea, sí lo puedo entender, pero a ver si me puedes platicar ese momento o esa experiencia o ese post, si me lo puedes relatar para que la gente que nos está escuchando o nos está viendo entienda cómo alguien a quien le dijeron que no iba a, digo, a lo mejor yo lo estoy sacando de contexto y por eso a ver si me lo puedes explicar tú, ¿verdad? Sí, mira, yo siento que la única persona que no logra un objetivo es porque se rinde. Tengo esa filosofía. Entonces, a mí lo que más me ha dado miedo en toda esta experiencia es como dejar de soñar con ese día. Es como lo que siempre digo. Y respecto a esa persistencia, con todas las clínicas, a todos los fisiatras, kinesiólogos que yo asistía, que muy pocos, como que yo sentía que porque me podían decir, pucha, sí, yo creo en ti, pero en verdad yo sentía que en el fondo, de hecho me lo dijeron muchas veces, o sea, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? No lo vas a lograr. Muchas veces se rieron de mi cara. Y dentro de esa persistencia, cuando pasaron los 4 años en mayo, porque en mayo fue el accidente, Ujú. yo no movía ningún músculo de las piernas, o muy pocos. Activación voluntaria, ¿vale? Pero yo soy de la idea de que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y me recomendaron un entrenador, un preparador físico, ni siquiera alguien del área de la salud, pero alguien que tenía el hambre y la mentalidad, o que, mejor dicho, que se alineara con lo que yo quería. Fui a este gimnasio, que por cierto queda a 20 kilómetros de acá, donde viajo todos los días, o sea, siempre digo a la gente, a mí me cuesta todo 10 veces más, incluso económicamente. Tengo que pagar un precio más alto, pero a pesar de eso lo hago, porque tengo hambre.
tengo hambre de crecer, tengo hambre de lograrlo, tengo hambre de salir de esta silla de rueda, ya me dolió lo suficiente, estoy haciendo hasta lo imposible literalmente por salir de ella y sé que lo voy a lograr y sé también la recompensa de lo que va a significar, que más que el dinero, más que ver la cumbre desde arriba, es a todas las personas que les voy a estar diciendo tú también puedes. O sea, para mí hoy en día que alguien me mande un mensaje y me diga, mi mamá vio tu video y puedo salir de la depresión porque la motivaste, o sea, eso para mí no tiene precio y yo creo que por eso y por esa gente que me levanto todos los días 5 o 6 de la mañana a entrenar, a meditar y a hacer mis rutinas. Entonces, llego a donde este entrenador, me encantó su actitud, era un tipo que muy fornido, ¿cierto? Se notaba que entrenaba mucho y me gustó mucho su manera de pensar. Me dijo, ¿cuál es tu objetivo? Y yo le dije, ¿cuál crees tú? Y él mira, te prometo, Horacio, él mira la prensa y me dice, cuando estemos allá y estés levantando X kilos, yo te doy de alta. Y me encantó con esa respuesta porque yo entendí que se alineó a lo que yo quería. Sí, me dijo. Bueno, llevo 6 meses con él, cinco, y al cuarto mes ya era tanto lo que, porque a ver, contexto, fisiológicamente, para mis músculos de mis piernas nunca estuvieron atrofiados, porque yo siempre he estado en movimiento, siempre he entrenado, pero no puedo moverlos, por lo tanto la musculatura tampoco es que aumente tanto, voluntariamente. Entonces, lo que hemos trabajado es en fortalecer todo mi tronco, ¿cierto? Toda mi zona del core, para que yo al ponerme de pie sea mi sustento y obviamente esté fijo, mis piernas. Sí. Entonces nos dedicamos todo este tiempo a trabajar el core, los brazos, etc. Y al cuarto mes y medio nos vamos a la prensa. Y ahí fue donde tú viste ese video, que fue alrededor de un mes y medio, y levanté mis primeras 10 libras. Y te juro que así como tú no lo entendías, yo tampoco. Pero no sé cómo explicarlo, porque ahí es donde a veces nuestra propia mente nos juega en contra, porque es como lo estoy viendo y aún así he deseado tanto ese momento que de hecho me acuerdo que piñiscaba a mi profesor y le decía, esto es real, porque estaba tan entusiasmada. Y bueno, de ahí ya la semana pasada, todos los viernes es día de prensa, así que ahí vamos logrando la escala. La semana pasada pude ya levantar 30 libras. ¡Wow! 30 libras. Felicidades, Clau. Qué inspiración, ¿eh? Ahora sí que, como decía al inicio de este programa, somos nosotros los que nos queremos ahogar en un vaso de agua, ¿no? Y yo soy de las personas que no le gusta para nada compararse, pero a veces creo que vale la pena decir, oye, cuando tienes pues niveles de dificultad, vale la pena compararse para verlo desde un punto de vista positivo, ¿no? O sea, tú estás luchando con una dificultad que, como dices tú, hace que todo te cueste 10 veces más y lo estás logrando, estás caminando en esa dirección, aún a pesar de que todos te han dicho que es imposible y tú dices, con todas las de la ley, lo siento por la palabra, ni madres, no lo acepto. Esto no lo acepto y no va a ser así y yo lo voy a cambiar. Y yo soy de esa mentalidad, aunque no me falta trabajar mi mentalidad para creérmela. O sea, lo sé, lo entiendo, pero me falta llegar a ese nivel de conciencia que tienes tú de que me la creo. Y me gustó mucho, tú dijiste hace rato, ups, se notó mi mentalidad cuando dijiste, yo corro. No corría, yo corro. Y entonces eso es parte de, ¿verdad? Son esos, y no lo voy a decir errores porque no son errores, son esas señales de que esto está funcionando, de lo que tú estás haciendo es una congruencia total entre tu mente, tu boca y todo lo que traes a tu alrededor, ¿no? Hay una película que no sé si hayas visto que se llama, en inglés es For the Love of the Game, creo que no sé si es el juego del siglo o Por amor al juego, de Kevin Costner, que él es un jugador de béisbol y que tiene un accidente en una mano y él hizo exactamente lo que tú estás haciendo, lo que tú hiciste en tu momento hace un año creo que me dices que te cambiaste de ciudad, donde él dice, ¿sabes qué? La novia le está diciendo, no, pues ya no juegues, ya lograste tantas cosas, ¿para qué? Y él dice, no me sirves así, o sea, así no te quiero en mi vida. Si no vas a sumar, y perdón por el spoiler, ¿va? Pero contacta totalmente.
¿La has visto la película, Clau? ¿Sabes qué? Creo que no, no lo he visto. Te la recomiendo mucho. Está muy buena la película en sí, es muy divertida, muy buena. No está dramática, está muy amorosa, es una chick flick, ¿verdad? Pero está buena, pero tiene eso que te vas a relacionar con él. Te vas a relacionar con él. Te la recomiendo mucho de Kevin Costner, For Love of the Game. Y donde dices tú, pues sí, ¿no? O sea, él lo creía, él dijo, yo voy a regresar y háganle como quieran. Porque somos creadores de nuestra realidad, lo que pasa es que no sabemos lo que estamos pensando durante el día y no sabemos lo que creamos, porque obviamente la creación de nuestra realidad tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestros pensamientos tienen que ver con nuestras creencias y como no tenemos consciente de cómo son nuestras conciencias, no traemos al consciente nuestro inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Alexa, para... Es me activo la Alexa, perdón. No te preocupes. O no hacemos consciente nuestro inconsciente, andamos con el programa antiguo y creamos la misma realidad todo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante trabajar tu manera de pensar a tal punto en donde tú reprogrames tu sistema de creencias para crear una vida diferente, o si no vas a estar creando constantemente lo mismo. Entonces, hoy en día me pasa muchísimo que estoy tan presente que digo, ok, quiero esto y no pasa ni... como no me obsesiono con el resultado, pero no con el cómo, porque el cómo se lo dejo al universo. Eso es importante. Cuando nosotros nos queremos poner, queremos hacerlo a nuestra forma, ahí es donde Dios te va a decir, suelta y confía. Pero obviamente tú pones el objetivo, tú planificas, vas fluyendo a través de las señales, pero el universo te guía como. Y eso es lo que fui entendiendo después de que volví con Joe Dispenza. Me quedó una señal súper clara y te soy muy honesta en contártela porque creo que es súper importante. Yo estaba dentro del negocio que estaba haciendo, estaba ayudando, estaba aportando valor a las personas, pero lo estaba haciendo desde un ego, no desde una esencia. ¿Me explico? Entonces, yo tuve una oportunidad donde Dios, el universo, la energía, no sé lo que crea el resto, pero Dios para mí me habló y me dijo que yo iba a poder caminar, pero que mi mensaje tenía que ser que obviamente hay una magia mucho más grande que me está acompañando. Entonces no soy yo la que está creando todo este milagro, sino que es parte de mí y a través de mí es que está ocurriendo. Entonces, cuando comprendí eso me hizo mucho sentido. Recuerdo que lloré todo un día porque sentí mucha gratitud por esa revelación y comencé a vivir mi vida de una manera totalmente diferente y comencé a crecer en las diferentes áreas, en la finanza. O sea, hoy en día gano mucho más dinero y recién llevo 9 meses de mi negocio. O sea, de mi empresa que la formé como tal. Y como te decía adelante, el negocio es un reflejo del crecimiento que tú has tenido, porque es una extensión tuya. Entonces, me entusiasma mucho la idea de seguir enseñando esto, porque son principios en el fondo, son principios que, así como tú vas avanzando en la vida, vas avanzando en tu negocio, vas avanzando en tu rehabilitación en mi caso, y así va evolucionando. Lo más importante es no dejar de sembrar nunca. Porque si me preguntas, o sea, no es que esto esté ocurriendo de la noche a la mañana, yo tengo mis hábitos que no he dejado de hacer hace 5 años. Claro, claro, no, definitivo. O sea, yo coincido contigo, el cómo a lo mejor puede cambiar, a lo mejor tú piensas que va a ser por en la rehabilitación de no sé cuál era que estabas haciendo y de repente te diste cuenta que de carambola te topaste en un café con alguien que te dio X cosa que hizo que caminaras ya, ¿verdad? O sea, no lo sabes cuál va a ser el resultado final, lo único que sabes es que lo vas a lograr. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo vas a lograr. ¿Sabes qué? De acuerdo a eso, hace no más de 4 días me encontré con un señor en un estacionamiento, me estaba bajando del auto y siempre la gente se me acerca a ayudarme, o sea, me siento una bendecida por todos lados. Y me dio su testimonio y me dice, yo estuve en un año en silla de ruedas, hice esto, me pasó un montón de recomendaciones de clínicas donde sí, él se había rehabilitado y bueno, yo dije, esta es una señal. Resulta que ese día, después fue un cumpleaños y tuve o sea, esto no está siendo casualidad tampoco. Claro que no. ¿Por qué? Porque tuve muchas señales en donde me di cuenta que dentro de mi incomodidad estaba igual siendo cómoda. ¿Por qué?
A mí me encantan los retos, los desafíos. Y me acordé de la película de Arnold Schwarzenegger, no sé si la viste, que él llegaba a lograr un objetivo y después era como, chuta, ya me aburrí de lograr esto, ¿ahora qué hago? Me voy a otro reto. Y después se me ocurre hacer otra cosa, y después se me ocurre ser actor y así. Yo me encontraba en esta etapa de la silla de ruedas, chuta, me da miedo manejar, pero voy a esforzarme para poder manejar mi auto. Chuta, me da miedo ir a surfear, pero voy a hacerlo. Entonces, siento que todas las cosas que me daban miedo desde la silla, quiero tener un negocio exitoso, lo tengo. Quiero vivir sola, vivo sola. Quiero viajar, viajo. ¿Me explico? Entonces, como que ya no habían más retos dentro de la silla de ruedas y me puse cómoda. Pero ahí fue donde conecté la señal y dije que ya no tengo que estar más acá. Así que le puse sentido de urgencia y ahora tengo un plan diferente que ya vas a ver. Y en menos de lo que cante un gallo, como decimos acá en Chile, ya me vas a ver de pie. Eso te lo Eso es aseguro. todo. Estoy seguro que así será, Clau. Estoy seguro que así será. Y ahorita que dices de recomendaciones y de testimonios, no sé si conozcas, hay un autor que se llama Hal Elrod. Hal Elrod, él es el de la Mañana Milagrosa, Miracle Morning. Sí, sí, ¿Has sí, oído sí. hablar de él? Él tuvo un accidente de motocicleta también casualmente y también le dijeron que no iba a caminar. Y él ya camina, digo, no, obviamente no sé las cuestiones médicas, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que en su momento le dijeron a él, ¿no? Entonces digo, nada más ahí te lo dejo como otro testimonio. Es muy bueno su libro, se llama Mañanas Milagrosas. Él habla de él siempre, él estudió, en ese momento que estuvo ahí, hizo lo mismo que tú, se puso a estudiar todos los grandes genios de la historia, todos los grandes personalidades y agarró lo mejor de cada uno y lo empezó a implementar en su vida y empezó a llevarlo hacia otras personas y bueno, pues le ha ido extraordinariamente bien, es la palabra, extraordinariamente bien. Entonces te lo recomiendo mucho, es muy bueno el libro, Hal Elrod. Y bueno, pues, Clau, yo creo que tu historia es impresionante, yo creo que ya nos diste demasiadas tips de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero si pudieras cerrar esta entrevista diciéndole a quien nos esté viendo o escuchando, mira, ¿qué puedes hacer para cambiar tu mentalidad? Para personas que, como yo, que a veces nos cuesta creernos, la verdad, para que nos cuesta decir yo corro y decimos yo voy a correr, en lugar de decir yo corro. O sea, ¿cómo, qué podemos hacer para realmente creértela? Porque a lo mejor puedo leer todos los libros de superación personal, pero si no te la crees, no lo vas a lograr, ¿verdad? Siempre vas a estar realmente limitado por ti mismo hasta que te la creas realmente. Buena la pregunta y creo que lo más importante para poder trabajar tu seguridad, tu conexión, tu creencia en ti mismo es creer en algo más. Y ese algo más puede ser Dios, el universo, no sé. Pero cuando tú te conectas con, con un trocito de lo que está dentro tuyo, pero vas sintiendo y te conectas realmente dentro del silencio, vas a encontrar todas las respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa caja oscura o en ese desierto que pocos quieren atravesar para poder llegar a la tierra prometida, es donde nos detenemos porque nos da miedo y el miedo te paraliza. Pero si tú atraviesas con miedo y todo, obviamente la tierra prometida va a llegar, pero tienes que atreverte a pasar por ese cementerio, así le digo yo a mis alumnos. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Son siempre las preguntas que tienes que hacer. Te vas a encontrar con situaciones de tu vida que a lo mejor no te gustaban, de tu antepasado, de tu programación interna, infantil, etcétera. Pero eso ya pasó. Entonces, si tú abrazas ese miedo y obviamente no te pones enfrente de él, porque obviamente eso va a generar más tensión, más estrés, sino que le dices, ok, miedo, siempre vas a estar, sí, siempre voy a estar, ningún problema, te abrazo y acompáñame porque lo voy a hacer contigo o sin ti. Yo creo que esa es la clave para así, o sea, dar un primer paso si queremos avanzar, evolucionar o creerte más el cuento, porque en el fondo creer más el cuento es más que nada conectar con tu alma y dejar el ego de lado. O sea, para mí la mentalidad es
saber cómo trabajar tu manera de pensar, pero en sí la mente, el ego te juega muchas veces en contra y cuando tú estás en estrés, o sea, por eso también tienes que estudiar un poco de todo, hasta cómo funciona el cuerpo, el cerebro, todo, porque cuando tú estás en estrés, tu cortisol está elevado, las preocupaciones te abruman y los pensamientos están así todo el día, o sea, tú tienes que tener herramientas, que hay muchísimas, para tú bajar tu nivel de cortisol, eliminar esos pensamientos y de esa manera vas a encontrar lo que buscas. Porque muchas veces queremos buscar afuera lo que está simplemente adentro. Entonces yo siento, sinceramente, que esta experiencia para mí al menos ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me ha hecho ser la mejor versión de mí misma y ni siquiera he conocido la que va a ser los próximos 10, 30 años. Entonces me entusiasma muchísimo la evolución ilimitada que pueda tener el ser humano si vemos las cosas con positivismo, porque muchas personas ven el desafío como lo peor y que por qué no lo ves como lo mejor, porque detrás de cada desafío hay una bendición que no estás viendo. Yo te invito a que la veas. Wow. Qué bonito testimonio, porque la verdad yo creo que más que un tip, es un verdadero testimonio y es una cátedra de cómo poder realmente tener un cambio de mentalidad. Y Clau, pues te felicito por lo que estás logrando, te felicito por mostrarnos a todos cómo se puede rechazar lo que la ciencia o algunos médicos y conocedores de la ciencia nos dicen que es cierto y decir, no, esto para mí no aplica, porque yo creo en ti, yo creo que vas a lograr tu objetivo, yo creo que si tú lo crees, lo puedes crear, ¿va? Como dicen, aun cuando sea con cuestiones de tu cuerpo, yo creo en eso, y te voy a mandar toda la vibra positiva, y todas las personas que estén viendo esto, déjenle un comentario a Clau para que vean, vayan su Instagram, que es Clau Chandy, para que la sigan, para que le manden un mensaje, digan que la escucharon aquí en Emprende Online y que también creen en ella, o si están viviendo un tema difícil y les cuesta trabajo encontrar la mentalidad adecuada, pues métanse a su escuela o mándenle un mensaje para que puedan tener una mentoría con ella y digan, oye, pues ella no lo dijo, a ella le cuesta todo 10 veces y lo puede lograr. ¿Cómo es que yo no? Si la tienes más fácil. A ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué si la tienes más fácil no puedes tú? Entonces, Clau, muchísimas gracias. Ahora sí que, de verdad, gracias por nutrirnos nuestro espíritu, por nutrir nuestra mente, por darnos un ejemplo a seguir y por lograr todo lo que vas a lograr. Y bueno, no sé si quieras dar algún mensaje final y si quieras invitar a la gente. Creo que tienes un evento que viene pronto, si algo quieres comentar sobre eso. Sí, justamente el próximo miércoles 27, el miércoles 27 de septiembre, voy a dar un taller de los 5 pasos para crear la vida que deseas sin miedo a equivocarte. Wow. Es un taller totalmente gratis, así que ahí te pueden pedir a ti o si quieres te comparto luego el link para que se puedan registrar, es totalmente gratis. Pero nada, más que nada, dejarlos invitados cordialmente a todos. Obviamente darte las gracias a ti, Horacio, por el espacio, por ser canal también para poder tocar más corazones y, y decirle a las personas que nos estén escuchando que todo en la vida es posible, absolutamente todo, 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 todo. Todo, absolutamente todo, y muchas veces las personas necesitan ver para creer, y yo con todo mi corazón, y te lo digo humildemente, lo voy a demostrar, así como otros cientos de testimonios que se han sanado de cáncer, de otro tipo de cosas, te voy a demostrar de que sí tenemos el poder en nuestro interior, solamente que tienes que descubrirlo, porque todos lo tenemos. Así que búscalo, atrévete y ve por ello. Un abrazo, Horacio. Muchas gracias. Gracias, Clau. Gracias por todo. Y bueno, a todos ustedes, como ya les dije, vayan, sigan a Clau Chandy, métanse a su reto gratuito. Y creo que me faltan palabras para decirles la claridad tan grande que nos acaba de dar Claudia. Pero creo que viene a conectar muy bien con el mensaje que les doy cada semana.
O sea, ella tiene claro su objetivo. Claudia lo tiene súper claro. Todas las demás vueltas de cómo va a llegar, cómo va a ser, por la clínica A, por la clínica B, por la persona A, por la persona B, por el libro de Juanito o de quién sabe quién más, no lo sabe. Ella sabe a dónde quiere llegar y va, pues como dice, quemando barcos. Este no funcionó, este no funcionó, este no funcionó, este sí funciona, este no, y sigue adelante. Así que ustedes tengan claro a dónde quieren ir y den un paso a la vez, porque es definitivo, cada paso que das te acerca a tu meta, aunque sea un poquito, medio de lado, pero avanzaste. Entonces, tengan clara la meta. Si no tienes meta, si no sabes a dónde vas, ahí sí para que veas no vas a llegar a ningún lado. Pero si tienes claro el lugar al que quieres llegar, cada acción que tomes en esa dirección va a ser la meta. Y lo otro es, no te esperes a buscar ese plan perfecto. Si Klaus hubiera esperado, no, pues voy a ver si encuentro un doctor que me diga que sí puedo, voy a ver si encuentro el plan de la persona que ya lo logró con exactamente la misma lesión que yo en tanto tiempo, pues no hubiera hecho nada, se hubiera quedado en su cama. Hoy en día, independiente, empresaria, con logros ya en la dirección correcta, ese puede ser tú. Si te atreves a dar un paso hacia adelante, un paso en la dirección correcta, en lugar de esperarte a querer crear el plan perfecto, porque ya sabemos que ese plan no existe. Así que da el paso en la dirección correcta, ve y sigue a Clau, métete a su reto o haz algo que vaya en dirección de lo que tú quieres lograr. Gracias por escuchar Emprende Online. Si te gustó este video, deja un comentario, dale like. Y si aún no me sigues a mí, también veme y sígueme, @HoracioGarzosa en todas mis redes sociales. Y por supuesto, nos vemos la siguiente semana con otra entrevista, con otro video que te va a ayudar a estar más cerca de tu meta. Porque es lo que hacemos cada semana. Te ayudo y traigo personas que te van a dar ese paso para que llegues a estar más cerca de tu meta. Así que recuerda, no seas un espectador, monitorea tus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.